Continuando con los temas de administración de grupos, quiero que platiquemos un poco de lo que son los grupos del sistema, que son grupos predeterminados, que son instalados precisamente cuando se instala lo que es Active Directory. Los grupos del sistema son aquellos que vamos a encontrar dentro de lo que es la sección de herramientas, usuarios y equipos de Active Directory, y los encontramos tanto en lo que es el contenedor built-in, cosa que ya habíamos platicado previamente, donde tenemos por ejemplo los administradores, invitados, etc. Así como también en el contenedor users. En el contenedor users, por ejemplo, tenemos administradores del dominio, entre otros, ¿verdad? Entonces estos son los grupos del sistema a los cuales me estoy refiriendo. La idea de estos grupos es simple, están ahí determinados o están creados para realizar lo que son funciones específicas de lo que es el entorno, funciones específicas de lo que son tareas habituales que nosotros como administradores vamos a realizar. Entonces, con esto resaltar, tenemos entonces los grupos del sistema distribuidos en dos contenedores, lo que son el contenedor built-in y el contenedor users. Dentro de lo que es este aspecto de los grupos, pues el objetivo también, más allá de las tareas, es que me van a permitir como administrador realizar el control de ciertas características del entorno y lo que es la delegación de roles principalmente. Con esto hay un tema bastante crítico que muchas veces hay que considerar. En algunas ocasiones el acceso que me dan estos contenedores o estos grupos predeterminados va a ser más allá del que como administrador probablemente yo voy a querer. Pero esto es un tema que tenemos que discutir con un poco más de detenimiento. Sin embargo, quiero que vean, por ejemplo, voy a ir a lo que es el contenedor built-in. Dentro del contenedor built-in, quiero que observen, tenemos lo que son grupos de seguridad y son grupos de ámbito, bueno, de tipo seguridad definitivamente. Y como verán, son grupos de ámbito domain local. Es decir, tal como hemos estado viendo toda la teoría, estos grupos van a ser visibles únicamente dentro del dominio en el cual han sido creados, es decir, mi dominio en el cual estoy trabajando actualmente, pero sí van a poder contener objetos prácticamente de cualquier lado. Dentro de esto, quiero que veamos, por ejemplo, dentro del contenedor built-in, por ejemplo, tenemos por excelencia lo que son los administradores. Tenemos también, por ejemplo, lo que son operadores de copia de seguridad. Tenemos también lo que son los operadores de impresión, operadores de cuenta, entre otros, ¿verdad? Cada uno de estos grupos, por ejemplo, en el caso de los administradores, va a tener una función específica, que más o menos acá me lo especifica en la descripción, que van a tener acceso completo y sin restricciones. Ahora, el detalle es, como les mencionaba, muchas veces me van a estar determinando más accesos de los que yo realmente quisiera delegar. Por ejemplo, operadores de cuentas. Los operadores de cuentas me dice que pueden administrar cuentas de usuario y grupos del dominio. Esto, por ejemplo, podría ser ideal si yo quiero delegarle a un administrador junior lo que es la creación de cuentas de usuario, el reseteo de contraseñas, sobre todo desbloquear los usuarios cuando estos hayan bloqueado su cuenta, etcétera, etcétera. Ahora, un pequeño detalle. Para operar la cuenta, es decir, para administrar la cuenta,
este grupo va a permitir lo que es el inicio de sesión en lo que es el controlador de dominio, cosa que yo probablemente tal vez no lo quiera como administrador general, delegar esa capacidad sobre lo que es un administrador junior. A eso es a lo que me refería cuando decía los grupos probablemente me van a estar dando mayores accesos de los que yo realmente necesitaba otorgar. Veamos brevemente otro. Operadores de impresión. Los operadores de impresión, como su nombre lo indica y como me lo indica en la descripción, pueden administrar lo que son las impresoras, ¿ya? Es decir, en cualquier equipo de lo que es el dominio pueden realizar lo que es el proceso de instalación de impresoras, actualización de drivers de impresora, administración de los permisos de la impresora, etcétera, etcétera. Operadores de servidor, por ejemplo. Operadores de servidor, como su nombre lo indica y como la descripción me lo detalla, pueden administrar servidores del dominio. Por ejemplo, realizar tareas de mantenimiento, de fragmentación, formateo de discos, etcétera, sobre lo que son los servidores. Este grupo lo va a poder realizar. Ahora, en la contraparte, si yo delego sobre un administrador junior, llamémosle Juan Pérez, lo que es la pertenencia o la membresía a este grupo, a través del cuadro de diálogo que ya conocemos, miembros, el detalle es, pueden administrar servidores del dominio. El domain controller como tal funciona como un servidor del dominio. Entonces nuevamente le estaría dando probablemente un acceso más allá de lo que yo realmente necesito. Eso lo tenemos en el contenedor built-in, por mencionar algunos, ¿verdad? Dentro de lo que es el contenedor users, por ejemplo, tenemos los que son los administradores del dominio, los domain admins en mucha documentación. Como observarán, para comenzar, dentro de este contenedor users tenemos siempre grupos de tipo seguridad, pero acá tenemos combinado. Tenemos lo que son grupos de ámbito global y grupos de ámbito universal, e incluso hay algunos que son grupos de ámbito domain local. Es decir, a diferencia del contenedor anterior, acá no existe desglosado un solo ámbito de grupos, sino que en este tenemos una variedad y la mezcla completa de lo que son los diferentes ámbitos. Por ejemplo, dentro de este contenedor, los administradores del dominio, tal como su nombre lo indica, son administradores designados del dominio. Nótese un detalle, los administradores del dominio no es para nada lo mismo que los administradores. En el caso de los administradores del dominio, están para tareas más de administración, de gestión, en tanto que los administradores que tenemos acá están más para tareas de mantenimiento, por ejemplo, tareas de formateo, instalación, configuración, en tanto que lo que son los administradores del dominio están destinados a hacer más tareas de gestión, determinación de particiones, administración de cuentas, administración de confianzas, etcétera, etcétera. Acá también tenemos, por ejemplo, un grupo que ya hemos mencionado varias veces, usuarios del dominio. Dentro de los usuarios del dominio, como ya hemos dicho, todos los usuarios que se van creando dentro del dominio automáticamente van a incorporarse a esta categoría. Así sucesivamente tenemos diferentes asignaciones dentro de lo que son los grupos. Recalco, están ahí para realizar tareas y funciones específicas, principalmente para permitir el control de aspectos del sistema operativo, del entorno, del dominio, así como la delegación de roles. Sin embargo, deben ser utilizados con mucha precaución, ya que en determinados casos pueden estarme dando mayores accesos de los que yo realmente necesito. Por lo tanto, es de indagar e investigar y documentarse previamente sobre lo que son todos los permisos y asignaciones de derecho de usuario
que otorga cada uno de ellos.